Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, este es la versión 2.0 del primer vídeo que subí al canal. El primer vídeo que subí al canal se titulaba Quiero ser camionero. Pues este es Quiero ser camionero versión 2021 o versión 2.0, como lo queráis llamar. ¿Por qué vuelvo a hacer este vídeo? Pues bueno, desde que subí ese primer vídeo ha pasado algo de tiempo, ¿vale? Han pasado unos, pues 4 años, creo, por ahí. Voy yo a hacer, pues unos 4 años voy a hacer yo con el camión, pues más o menos por ahí andará, ¿no? Bueno, lo publiqué, en realidad lo publiqué hace menos de 4 años, pero bueno, desde que yo empecé con camiones unos 4 años han pasado. Entonces, pues bueno, el otro día estaba yo en mi casa y me escribió un chavalito por Instagram. Me escribió un chavalito y me hizo la misma pregunta que me hacéis un montón de veces. Oye, Laur, pues mira que yo quiero sacarme el carnet de camión, pero no me decido, no sé qué hacer. ¿Qué me puedes decir? ¿Me meto, no me meto? ¿Es mucho dinero? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tal? No sé qué. Entonces, bueno, voy a contaros lo que le dije a él. Hablando con él, pues él me dijo, bueno, verás, yo estoy en un trabajo, trabajo tantos días a la semana, 8 horas al día, bueno, tengo luego mis libranzas de 3 días, tal, y gano tanto, ganaba unos 1.200 euros o por ahí. Entonces me dijo que bueno, que ese trabajo a él le gustaba y tal, pero que bueno, que le llamaba la atención lo del camión, porque tenía pues herencia camionera como yo. Y bueno, pues se lo estaba planteando que para un futuro dedicarse a los camiones. Entonces pues me preguntó qué le recomendaba yo. Entonces yo a él se lo expliqué, digo, tú trabajas 8 horas al día, digo, eso con el camión va a estar bastante y muy poco probable que lo encuentres, ¿vale? O sea, es muy complicado y poco probable que encuentres un trabajo con el camión donde trabajes 8 horas al día, ¿vale? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque en 8 horas con un camión, entre cargas, descargas, poquito tiempo te da, ¿vale? O sea, no te da tiempo para hacer muy mucho. Lo normal es que con un camión trabajes 12 horas, por ahí. La media, digamos que está en unas 12 horas y tal. Yo hablo de trabajo efectivo global, porque bueno, luego la conducción y tal es otra cosa, pero trabajo global, trabajo efectivo, 12 horas, 13 horas, por ahí suele andar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le dije, digo, mira, con el camión se trabaja mucho. Me dijo, ya, pero es que yo mi trabajo me toca coger peso y tal. Digo, si piensas que lo del camión es solamente subirte al camión y conducir, digo, estás muy equivocado. Digo, estás muy equivocado porque el camión hay sitios donde cargas y descargas. Y hay sitios donde tocará mover con una traspaleta manual o un palet que lleve, yo que sé, encima y pese 1000 kilos y te va a tocar tirar la traspaleta manual con 1000 kilos. Digo, no te creas que solo en tu trabajo cargas peso y tal. Digo, con el camión lo vas a tener también. Me dice, joder, me lo estás poniendo difícil, dice. Yo qué sé, yo pensaba que era diferente, que bueno, que lo que se ve conducir y tal, ¿no? Lo podéis ver en mis vídeos y tal, pues dista un poquito de la realidad, porque no es solo conducir. Yo no puedo enseñar por lo que os dije, no os enseño cargas, descargas y demás por confidencialidad de los clientes, ¿no? Porque hay clientes que no te dejan grabar, no quieren, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, no lo puedes mostrar. Pero que el camión no es solamente conducir. Entonces, volviendo a la base principal y volviendo a mi persona, todo lo que he podido decir en el primer vídeo que grabé, en ese vídeo titulado Quiero ser camionero, yo lo vuelvo a ratificar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo después de 4 años, ¿vale? Después de 4 años, a mí por la mañana me toca levantarme para ir a trabajar y me sigo levantando con la misma ilusión que me levantaba el primer día. Sigo viniendo
a hacer mi trabajo a diario igual de contento que venía en los primeros días. Entonces es porque a mí realmente este trabajo me gusta. O sea, yo lo dije en un montón de vídeos. Este trabajo no es malo. No es malo, lo que pasa es que te tiene que gustar. Porque si no te gusta de verdad, o sea, te tiene que gustar de verdad. Porque si no te gusta de verdad, vas a acabar quemado, pero muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque son muchas horas. Y cuando os digo que son muchas horas, para que os hagáis una idea, hoy es sábado, ¿vale? Hoy a mí me toca trabajar 14 horas. Sí, habéis escuchado bien, 14 horas. Yo entré esta mañana a las 9 de la mañana, y termino a las 11 de la noche. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo el último viaje del día, pero para cuando haya terminado yo este viaje, cuando llegue a soltar el camión en la campa y tal, ya serán las 11 de la noche. Y eso tienes que ser consciente de ellos. Cuando vas a dedicarte al camión, tienes que ser consciente de eso, de que son muchas horas, pero es lo que hay. O sea, al que le gusta, le gusta. A mí me encanta mi trabajo. Yo le tengo muchísimo cariño a mi trabajo, me gusta muchísimo, disfruto de mi trabajo, entonces pues no tengo un problema. O sea, hoy tengo que trabajar 14 horas, bueno, pues no hay problema. En cambio habrá gente que llega un sábado y le dices que tiene que trabajar de 9 de la mañana a 11 de la noche y te dice, sí, por aquí. Iba a enseñar algo, pero está feo. Te dice, sí, por aquí. Porque yo no voy a pasar por eso. Yo tengo 28, te dice, yo tengo 28 años, yo tengo 28 años, ¿vale? Te dice, yo tengo 28 años y yo no voy a trabajar 14 horas un sábado. Yo un sábado quiero irme con mis colegas de cañas, de tal, no sé qué, no sé cuántas. En cambio a mí no me importa, tengo que trabajar un sábado 14 horas, pues lo hago, porque me gusta mi trabajo. Entonces, pues lo que os dije anteriormente, todo lo que dije en ese primer vídeo, lo vuelvo a ratificar. Si quieres hacerte camionero, tienes que ser consciente que es un trabajo duro, es sacrificado en el sentido de vida. Porque, bueno, yo estoy haciendo también regional y todos los días estoy en mi casa. Pero el que esté haciendo internacional, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que vas a dejar de ver a tus amigos, vas a dejar de ver a tus padres, a tu novia, a lo que tengas, durante un periodo de tiempo que será, puede ser una semana, 2 o 3 o lo que sea. Eso ya según, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta que es muy sacrificado. Y luego en cuanto a temas de dinero, pues hay gente que dice que no está pagado. Evidentemente esto vuelvo a insistir en ese pequeño matiz de según lo que te guste este trabajo, pues dirás que está mejor o peor pagado. Hay gente que dice que esto no está pagado y hay gente que en cambio está contenta. ¿Por qué? Pues lo que os digo, ¿no? Pues que cuando disfrutas haciendo tu trabajo, pues yo qué sé, yo por ejemplo no podría estar en una nave 8 horas todos los días, de lunes a viernes. A mí eso es algo que me agota, me agobia. Yo ya os lo dije en varios vídeos. Yo tuve distintos trabajos antes de este, y de todo tipo. De hecho estuve hasta de autónomo en otro gremio. Y la diferencia entre este trabajo y los que tuve hasta ahora es que los demás llegaba un momento que ya me aburría. O sea, entraba en una rutina y poco a poco esa rutina me iba desgastando hasta que ya cedía del todo y ya decía, no puedo más con este trabajo, me tengo que buscar otra cosa. Y me pasó en todo. O sea, estuve trabajando desde la construcción, estuve en construcción, estuve trabajando en una agencia inmobiliaria también. O sea, que era un trabajo súper cómodo. Ibas ahí con tu trajecito todo el día, hacías tus gestiones y pim pam. O sea, no era nada de trabajo físico. En la construcción sí era trabajo físico. Estuve de autónomo, como os digo, trabajando con Movistar, haciendo instalaciones de estas de fibra óptica de internet también. Tuve distintos trabajos, de restauración también estuve. Así que ya os digo, lo que me pasaba era eso, que me acababa agotando. Todos los trabajos me acababan agotando. Yo al año o 2 años máximo ya estaba harto, ya estaba cansado de cualquier trabajo, ¿no? Se me hacía rutina todo. En este ya os digo, ya voy para 4 años. El año que viene, ya me toca renovar el CAP. O sea que ya voy a hacer los 5 años. El año que viene no me acuerdo exactamente qué fecha, pero el año que viene o el siguiente, no me acuerdo exacto. Pero ya me toca renovar el CAP y todo. O sea que ya irán 5 años. Y os digo, vengo todos los días con la misma ilusión que tenía al principio. Así que nada, vuelvo a repetir lo mismo. Cuando penséis en haceros camioneros, pensar que es muy sacrificado,
que es muy tal, pero si realmente lo llevas en las venas, si realmente te gusta, si realmente quieres hacer este trabajo, te va a gustar. Te va a gustar y te va a valer la pena. Que al principio será difícil porque seguramente encuentres, sin experiencia quiero decir, ya sabéis, cada uno tiene su suerte. Yo tuve mucha suerte, no puedo decir que no, pero cada uno tiene su suerte. Y a lo mejor al principio te toca empezar con un pirata, o con uno que te va a putear, o con uno donde no estés muy a gusto. Bueno, son escalones, siempre hay que mirar hacia arriba, ¿vale? O sea, yo soy de las personas que no se conforman con una cosa. Siempre me gusta ir hacia arriba, siempre me gusta ascender, siempre me gusta buscar nuevos retos, ¿no? Digamos. Entonces, pues eso, siempre, si estás en un sitio donde estás mal, no te conformes. Vete moviéndote, sal de la zona de confort y busca algo mejor, algo mejor, algo mejor, hasta que realmente estés en el sitio donde quieras estar. Y bueno, pues eso, que no os desaniméis, sobre todo al principio, y a darle duro. Así que nada, chicos, esto es lo que quería decir en este vídeo. Pues simplemente, digamos, una revisión de mi vídeo de hace 3 años o 4 años, ya ni me acuerdo cuándo hace que lo subí. Y bueno, pues eso, que a todos los que de verdad queráis hacer este trabajo, los que os sentís identificados y os gusta y tal, pues ánimo. Y a los que lo vais a hacer simplemente por cambiar de trabajo o por cualquier otra cuestión que no sea porque tengáis una vocación por este trabajo, pues de verdad os digo que os lo penséis muy bien, porque es muy sacrificado. Y por lo demás, pues nada, un abrazo para todos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un buen like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.